que podían, sobre los cuales adoptarse otros mecanismos constitucionales como la interpelación o la censura, situación que definitivamente quizás próximamente se dé. No obstante, ya el voto de confianza se dio y creo que el pueblo peruano ha ganado. Justamente se ha anunciado que se va a presentar en unas horas más, de repente a lo mucho mañana en la mañana, este pedido de interpelación al ministro Mayorga. Esto es legítimo, por ejemplo, y es más, nosotros desde el principio habíamos señalado que habían otros mecanismos a través de los cuales puedan cuestionar a los ministros por algunas inconductas. Esto va a permitir que el ministro de Energía y Minas pueda absolver todas las imputaciones que se le vienen haciendo sobre la base de sospechas. Y creo que eso es lo más importante, que el ministro en algún momento se apersone al Congreso y absuelva las imputaciones y los cuestionamientos que se le vienen haciendo. Y eso existe en democracia. Sin embargo, creo que hay algunos que adelantan opinión, califican directamente en contra incluso de la imagen de las personas, y sin tener en cuenta, por ejemplo, la familia, los hijos del ministro de Energía y Minas. Entonces yo creo que esta interpelación, si se da, va a permitir al ministro de Energía y Minas hacer los descargos correspondientes y poder defenderse, porque aparentemente el ministro ha sido cuestionado, censurado, ajusticiado, sin que se le haya escuchado los descargos y la defensa del ministro de Energía y Minas. Congresista, sí, Pamela Bertis tiene algunas preguntas para ustedes de estudio. Congresista Gamarra, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Pamela. Muchas gracias por... No, al contrario, usted por atendernos. A Mauricio Mulder ha dicho que este es un gabinete censurado políticamente y el fujimorismo ha dicho que ya está herido de muerte. La preocupación es en adelante. Se van a enfrentar a la posibilidad, ustedes han planteado la posibilidad de la interpelación de Leodoro Mayorga, pero Mulder ha comentado incluso que pretenden llamar también al Congreso para interpelación al ministro Castilla, a quien responsabilizan de la desaceleración de la economía. ¿Cómo van a afrontar en adelante esto con una oposición que los ha tenido durante más de una semana en un estado de zozobra? Bueno, esas declaraciones, Pamela, demuestran claramente que los sectores de la oposición se han ido con sangre en el ojo y que todavía hasta el momento no admiten que en democracia la mayoría se impone a la minoría, y en este caso, si bien no ha sido una mayoría, sin embargo creo que el equilibrio de la balanza se ha inclinado a favor de la institucionalidad, por un lado. Por otro lado, es un análisis totalmente simple y superficial considerar que gracias a este gobierno existe una desaceleración, cuando a nivel internacional los grandes países como China, incluso el continente europeo y otros, y la India, por ejemplo, han sufrido ostensibles caídas en el crecimiento, en el Producto Bruto Interno. Por ejemplo, estamos hablando de China, que en el año 2009 tenía alrededor de 8 puntos y, por ejemplo, en el caso del APRA, que gobernaba en ese entonces, no había generado crecimiento, o sea, cero de crecimiento, en donde había una locomotora que jalaba los coches a un ritmo acelerado. Ahora, no se puede decir que, por ejemplo, el Perú en estos momentos es una isla. El Perú depende de la economía internacional, depende de las adquisiciones de los metales por parte de los países que nos compran los metales, la minería, por ejemplo, en el caso de China. De modo que un análisis superficial, simple, es aquel que dice que, bueno, gracias a este gobierno se ha producido la desaceleración, cuando a nivel mundial el promedio de crecimiento, por ejemplo, el año 2010 era de 5.5% a nivel mundial, y hoy el promedio de crecimiento a nivel mundial es del 3.2%, quiere decir que ha bajado y se ha producido una desaceleración. En el caso peruano, aún cuando la situación global es adversa, hoy día podemos decir que el crecimiento económico en este año será mayor al promedio de crecimiento en Latinoamérica. Eso quiere decir que se están haciendo los ajustes suficientes y necesarios
para seguir liderando el crecimiento económico en Latinoamérica, al margen de otros países que han también experimentado caídas en el crecimiento económico. Por un lado. Por otro lado, este es un gobierno que ya viene generando inversiones por más de 19.000 millones de dólares, mega inversiones. Ahí están los grandes proyectos de Chinchero, la construcción del gasoducto del Sur, la modernización de la refinería de Talara, el Metro 2 de Lima. Es decir, hay una serie de proyectos que van a permitir dinamizar la economía y aparentemente la oposición, con un lenguaje totalmente antagónico, pretendiendo siempre generar réditos para su molino, trata de alguna manera de generarle alguna culpabilidad en todo lo que le suceda al país, cuando muchas cosas en su momento no se resolvieron. Recordemos nomás el tema del sector educación, el tema del sector salud, el tema de la ley universitaria, el tema de los magistrados, que ha sido resuelto durante este gobierno, y si algo tendremos que recordarle a este gobierno es por las grandes reformas que se vienen haciendo, y esperemos que al futuro esto tenga sus buenos resultados. Muy bien, congresista, muchísimas gracias por atendernos esta tarde. Mónica, gracias. Regresamos contigo entonces. Pamela, Mónica, estamos también con la congresista Rosa Amabila. Congresista, buenos días, buenas tardes, ya bienvenida a TV Más. Coméntenos, por favor, divididas un poco las votaciones al interior de Acción Popular Frente Amplio. Sí, pero el resultado de la votación en realidad es una victoria bien cuestionable, ¿no? En que jurídicamente, obviamente, se ha otorgado el voto de confianza, pero es legítimo ese mecanismo de otorgamiento en el cual 2 ministros han votado por sí mismos y donde ante una circunstancia de opciones paritarias la presidencia del Congreso define. Yo creo que no es muy legítima, y yo creo que esto es una nueva demostración que el Ejecutivo debe evaluar de que la correlación de fuerzas ha cambiado en el Congreso de la República, y a mi juicio ha cambiado también en el ámbito social. Yo le preguntaría a usted, señor o señora televidente, si en sus bolsillos se vive ese crecimiento económico al que aludía el congresista que me ha antecedido en la entrevista. Según cifras del Instituto de Estudios Peruanos, alrededor del 79.9% de la población económicamente activa está inmersa en la economía informal, es decir, son los que trabajan para el cachuelo, son los emprendedores, y a esos es a quienes pretendía el gobierno, y aún pretende, porque aún no se ha resuelto, aplicarles el cobro de las administradoras del Fondo Privado de Pensiones de modo obligatorio. Sí, congresista, reglamentariamente es correcto la votación, el voto dirimente y también el voto de los ministros. Sin embargo, políticamente quedan muchas dudas, como que la gente se da cuenta que ha sido una votación bastante ajustada, y como que el gobierno no está aprobado de todo el gabinete de la señora Jara. Por supuesto, yo creo que lo que se revela es una solución en el borde, ¿no? En el borde de la crisis en términos institucionales. Y sin embargo, advierta usted que quien siempre es el factor para el otorgamiento de las investiduras corporativamente es el Partido Popular Cristiano, ¿no? Han sido sus votos mayoritariamente los que han otorgado el voto de confianza. En un escenario además en que está en cuestión ya la política económica del gobierno, no es tan cierto lo que se está diciendo de que estamos en un universo precioso. Por ejemplo, hay decisiones como imponer gran cuota de presupuesto en Lima, en los megaproyectos de transporte, abandonando las regiones, el campo, el desarrollo rural. El incremento del salario mínimo vital, que ya había sido anunciado por el ministro Otárola, ¿por qué no lo anunció ayer la señora Nadine Heredia? ¿Por qué? Porque obviamente hay intereses patrimoniales, probablemente vinculados a la CONFIEP, que ha estado defendiendo como si fuera partido político a este gabinete, que se tratan de oponer pues a que se aumente mínimo el salario mínimo vital, aumento al que además el gobierno ya está obligado, porque hay una ley que establece un incremento remunerativo gradual y paulatino de los trabajadores. Bien, congresista, muchas gracias entonces a la congresista Rosa Amabila. Reacciones aquí en el hemiciclo nacional, en el Congreso de la República, luego de que se otorgara de manera ajustada, Pamela, este voto de confianza al gabinete de Ana Jara, recordando siempre pues que ha sido posible gracias al voto de 2 ministros y al voto dirimente de la presidenta del Parlamento, Ana María Solórzano. Bien, muchísimas gracias, Mónica. Regresamos más adelante contigo entonces.
Durante la votación ocurrió algo con el voto de Gabriela Pérez del Solar. Ella originalmente había votado en abstención. Cuando se dieron cuenta que ya en ese momento los votos a favor habían superado a los de abstención, Gabriela Pérez del Solar pasó a cambiar su voto de abstención a voto rojo o en contra. Ella ha publicado un tuit que vamos a leer a continuación y dice: cambié mi voto de abstención a rojo porque consideré poco ético que los congresistas ministros votaran. Las actitudes cambian las decisiones. Y es que, claro, en principio la votación iba ajustada y antes de que votaran los ministros congresistas, Freddy Otárola y la ministra de la Mujer, Carmen Omonte, el voto a favor iba perdiendo. La presidenta del Congreso, Ana María Solórzano, pasa a pedir los votos de los ministros congresistas que hacen que vayan encima de las abstenciones, y es entonces cuando Gabriela Pérez del Solar decide cambiar su voto de la abstención a rojo, y la explicación es esa, porque hay un sector de la oposición que cuestiona que los congresistas ministros ceden el voto de aprobación a ellos mismos, pero es parte de los mecanismos, está contemplado en en los mecanismos legislativos, y finalmente así quedaron empatados. El voto dirimente de Ana María Solórzano fue el que inclinó la balanza a favor de la aprobación. Tenemos que hacer una pausa. Regresamos aquí en Más que Noticias.